¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta sesión vamos a platicar sobre la unidad número 4 del curso, la cual refiere a las variables básicas de mercadotecnia. Bienvenidos y vamos a comenzar. En esta unidad eh, vamos a platicar no solamente de las variables que la AMA, la Asociación mm, de la MAI, que de hecho es la Asociación Americana de Mercadotecnia, establece como las más relevantes por estudiar en la ciencia mercadológica. También vamos a hablar de una técnica de conocimiento de mercado meta que utilizamos en negocios para identificar aquellas personas, empresas, porque también pueden ser empresas, o mercados internacionales a los cuales nos podemos dirigir y poder colocar nuestros productos y servicios de la mejor manera para generar esta relación de largo plazo que hemos venido platicando en otras unidades, ¿no? Entonces, primero vamos a platicar de estas unidades, perdón, de estas variables que les comentaba en un principio, que la AMA o la American Marketing Association identifican como las más importantes por entender en lo que respecta la ciencia mercadológica. Les voy a compartir pantalla para que me vayan siguiendo y no nos perdamos en esta unidad. Denme un segundito, por favor. Ok, bueno, entonces espero ya puedan ver mi presentación. Les decía, estas son las variables que la AMA considera en cuanto a mercadotecnia se refiere. Variables que la mercadotecnia debe entender o debe detectar en un intercambio empresarial o económico para poder hacer más eficientes las relaciones con el cliente, relaciones evidentemente comerciales. ¿Cuáles son estas variables? Los socios de la empresa, me refiero a proveedores, intermediarios, otros dueños de empresa, accionistas, etcétera, que también forman parte de mis clientes internos y evidentemente una variable preponderante en la eh, percepción de calidad o satisfacción que nuestro mercado meta está esperando recibir con la compra de bienes y servicios. Entonces, estos son los socios. Evidentemente, todas las P's de la mezcla de mercadotecnia que ya hemos platicado en otra unidad, que son la básica, por lo menos, producto, precio, promoción, plaza, o también considerando la mezcla de mercadotecnia complementaria, la cual se le suman otras P's como publicidad, procesos, personal, postventa, ¿no? Entonces, estas variables de las mezclas de mercadotecnia, repito, tanto la básica como la complementaria, también son variables importantes que considera la AMA para entender y efectivizar mejor las relaciones comerciales con el cliente. Evidentemente, el intercambio comercial de bienes y servicios en un precio establecido, por supuesto, los consumidores en cuanto a su comportamiento y demás factores que determinan su compra en las empresas que nosotros creamos y su transformación de clientes, perdón, de consumidores a clientes. Entonces, todas estas variables son las que la AMA identifica como las más importantes en un entorno mercadológico. Ajá. Tanto a nivel nacional como internacional, por favor no olviden que también las empresas que hacen negocios en el extranjero deben considerar estas variables, además de las identificadas en el entorno económico en el que se están desarrollando. Vamos a continuar. En cuanto a variables más profundas o específicas del consumidor, si se dieron cuenta en la variable en la diapositiva pasada, dos variables importantes son tanto los consumidores como los clientes. De estas variables se desprenden otras más, que son las variables psicográficas. Y antes de profundizar en estas variables, quiero compartirles la herramienta que les estaba mencionando al inicio de la presentación, que utilizamos las empresas para identificar mejor el mercado meta al que se van a dirigir tanto los productos como servicios que vendemos. Esta herramienta se llama segmentación de mercados. La segmentación de mercados, de acuerdo con Kotler, es un concepto de mercadotecnia
que se reduce a dos preguntas importantes que las empresas deberían de plantearse antes de lanzar un producto o un servicio al mercado o seguir vendiendo un producto o un servicio en el mercado. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿A cuáles clientes atenderemos o atendemos actualmente? ¿Cómo los atendemos? ¿Sí? ¿Cómo les vendemos? ¿En qué lugar? ¿En qué tiempo? ¿Con qué tipo de promociones? ¿Con qué tipo de publicidad? Entre otros aspectos mercadológicos que estos aspectos los pueden identificar más claramente a través de la mezcla de mercadotecnia. Por supuesto, la parte más difícil de esta herramienta es tener buenas respuestas a las preguntas que acabo de plantear, que al parecer no son tan sencillas como aparentan. El objetivo finalmente de una herramienta de segmentación es crear valor para los clientes que nosotros atendemos o atendimos en su momento para que sigan con nosotros estableciendo relaciones de negocio. Entonces, la segmentación de mercados finalmente es esta herramienta que consiste en dividir un mercado en grupos de compradores que tienen diferentes necesidades, características y comportamientos y quienes podrían requerir productos o programas de marketing separados. Eso es la definición de segmentación de mercado. Ahora, la segmentación de mercado se vale de variables para poder aplicar este proceso de segmentación y dividir el mercado como lo acabo de comentar. ¿Cuáles son esas variables? Justamente una de ellas son, como lo dice la presentación, las variables psicográficas. Existen otras más básicas, como son las variables geográficas, las variables demográficas, ¿no? eh, que son, digamos, las primeras variables que se empezaron a utilizar cuando se desarrolló esta herramienta de segmentación. Las variables demográficas, por ejemplo, son edad, etapa del ciclo de vida de la persona. Ciclo de vida me refiero a si están casados, si están solteros, si tienen hijos, pero cuántos, si, por ejemplo, es mamá soltera o es papá soltero, etcétera, ¿no? Si son, por ejemplo, una pareja con otras preferencias, como ahora se están dando a nivel social. Me refiero a papá, papá o mamá, mamá. También este tipo de relaciones se consideran en una etapa del ciclo de vida. Evidentemente el género, ingresos, ocupación, educación, religión, origen étnico, generación, entre otras variables. Pero estas son las principales variables demográficas. Las variables geográficas son, por ejemplo, nación, región, de donde provienen los consumidores y los clientes, estados, municipios, ciudades, vecindarios, densidad de población, si es urbana, suburbana, rural, clima, por ejemplo. Estas variables son geográficas. Ahora, volviendo a las variables psicográficas, que son las que quise profundizar en esta presentación porque son las más utilizadas a nivel estratégico y empresarial, porque generan más información del mercado meta al que me voy a dirigir, son, por ejemplo, rasgos psicológicos de los consumidores, su estilo de vida, sentimientos, personalidad, valores, motivaciones, intereses, deseos, etcétera. Y, por ejemplo, dentro de estas mismas variables hay otras, por ejemplo, en estilo de vida se consideraría riqueza, hábitos, actividades, tipo de familia. Dentro de los intereses se consideraría, por ejemplo, tipo de música, de si practican algún deporte, si viajan, cuánto viajan, con qué frecuencia, qué tipo de gastronomía es de su interés. Dentro de las opiniones, que también es una variable psicográfica, podríamos considerar con respecto a política, sociedad, religión, prejuicios, a cuestiones económicas, entre otras. Y en cuanto a valores, que también es una variable psicográfica, se consideraría, por ejemplo, si son valores familiares, si son creencias con respecto a la religión, ¿no? Las tradiciones que llevan a cabo, por ejemplo, la religión judía, tienen ciertas tradiciones en algunas fechas específicas. Este tipo de variables, si se dan cuenta, son más enfocadas a la personalidad, ¿no? O a las características personales del consumidor y del cliente. Por eso en las empresas son las que se utilizan más cuando hacemos segmentación. Por eso quise hacer esta eh, pues, ¿cómo decirlo? Agregación o adición del tema de segmentación para que se entendiera mejor un poquito lo que es la utilización de las variables psicográficas, ¿no? Entonces, evidentemente también hay autores, es para que
lo consideren si se interesan por investigar un poco más al respecto del tema, que manejan las variables, además de las psicográficas, las variables conductuales. Y hay otros autores que integran tanto variables conductuales como variables psicográficas como una sola. Entonces, para que en las diferentes literaturas que ustedes deseen consultar, no les extrañe que hayan diferentes enfoques, ¿no? Entonces, dentro de las variables conductuales, por ejemplo, hay autores como Kotler que consideran ocasiones también de compra, los beneficios que buscan los consumidores y los clientes de un producto o de un servicio, el estatus de usuario, a eso se refiere, por ejemplo, el uso que le dan ustedes a lo mejor a su celular no es el mismo uso que le dan pues a algún conocido más joven o sus hijos o sus primitos o sus hermanos menores. Y el tipo de uso que le dan al celular, a eso se refiere el estatus de usuario. Tasa de utilización, qué tan frecuentemente se utiliza tal o cual producto o servicio, y el estatus de lealtad. Todos somos y utilizamos, mejor dicho, diferentes productos o servicios con sus respectivas marcas, pero preferimos uno u otro servicio o producto por su marca. Depende de muchos factores, ¿no? A lo mejor es por el beneficio que les causó, a lo mejor fue por la ocasión cuando lo ocuparon, si fue una ocasión de emergencia y necesitaban a lo mejor una marca o no una marca, un curita en específico, ¿no? Y el que compraron, la marca que compraron les gustó porque pues les funcionó muy bien y además les generó otro valor, además de el que buscaban por la emergencia que se dio. Ah, bueno, entonces se van a volver leales a esa marca de curitas. Entonces, eso también lo evaluamos en las variables conductuales de segmentación. Pero repito, estas variables pueden integrarse en la categoría de variables psicográficas, ¿ok? Nada más son cuestiones de teoría mercadológica que cada autor considera en función de pues de sus preferencias, ¿no? Por este tema. Entonces, continuando con la unidad, con esta presentación de las variables importantes de la mercadotecnia o las variables básicas de mercadotecnia, vamos a comentar sobre, pues, bueno, esto ya se los había comentado, las variables demográficas. Ahora vamos a hablar sobre cómo podemos o cómo integramos estas variables de mercadotecnia junto con el uso de la herramienta de segmentación de mercados para el logro de metas empresariales. Pues justamente a través de identificar KPIs o indicadores de desempeño claves, por su traducción al español, en donde podemos mezclar todas estas variables básicas de mercadotecnia y utilizarlas para la creación de estrategias que la empresa va a aplicar mediante tácticas, para alcanzar las metas, por ejemplo, como son obviamente ventas, ¿no? Que creo que todas las empresas buscan esta meta económica que las va a mantener en el mercado, o tal vez el posicionamiento que quieren generar o mantener en su mercado meta, si es un posicionamiento de calidad, de valor agregado, de satisfacción, bueno, pues seguramente la empresa va a querer seguir generando esta percepción en la mente de sus consumidores y de sus clientes. Tal vez esa puede ser una de las metas de la empresa. Otra meta pudiera ser aumentar rentabilidad de un 20 al 40-50% en 6 meses o en un año, ¿no? Cada empresa tendrá diferentes metas empresariales que, repito, se van a alcanzar si nosotros utilizamos y mezclamos a través de estrategias mercadológicas y comerciales las variables que ahorita estoy platicando, entre otras, por supuesto, que seguramente ustedes como empresarios o futuros empresarios estarán considerando o ya consideraron algún otro plan de su empresa para poder conjugarlas, medirlas a través de los KPIs y finalmente alcanzar las metas que se establecen, ¿no? Entonces, justamente es esto lo que nosotros utilizamos para el objetivo empresarial que se han establecido. Ajá. Entonces, ¿qué son las metas en mercadotecnia? Ya ahorita les platiqué algunas, ¿no? Posicionamiento, participación de mercado o cuota de mercado, awareness, que es la parte de conciencia de nuestra marca, de nuestras marcas, ¿no? Por ejemplo, el que nos recomienden
el que nos consideren en el largo plazo, si es que en el corto plazo no pueden comprarnos, nuestros clientes y nuestros compradores, sí que nos tengan en mente para futuras decisiones de compra. Y también podemos establecer metas como las que les coloqué aquí en esta tabla. Por ejemplo, ampliar mercado, es decir, dirigirnos a otros segmentos o a otros tipos de consumidores para convertirlos en un futuro no muy lejano a clientes, pero que normalmente no les estamos vendiendo. Por ejemplo, si actualmente un restaurante le vende a un mercado joven, no principalmente de niños y jóvenes, ahora va a cambiar a base de ingeniería de menú para dirigir sus productos y servicios de restauración a un mercado más maduro, quizá a personas maduras de entre 35 a 60 años, ¿por qué no? Y ya además del mercado joven al que actualmente se está dirigiendo, ahora va a ampliar el mercado a otro tipo de consumidores. Eso se refiere la meta de ampliar mercado. Evidentemente hay otras metas como atraer nuevos clientes, fidelizar a los clientes. Un cliente sí se queda con nosotros siempre y cuando sigamos enamorándolo, sigamos generando en él y en su experiencia de compra un beneficio, ¿no? Un valor agregado diferente al que la competencia constantemente le está ofreciendo, ¿no? Puede ser en precio, sí, ¿no? Puede ser en diseño de producto, puede ser en el lugar donde encuentra el producto, puede ser en cuanto a prestigio, ¿no? O branding, hablando de marca, ajá, de administración de marca, es cambiar la presentación, o sea, aspectos que ustedes como empresarios tengan la sensibilidad comercial para identificar qué está buscando todo el tiempo nuestro cliente. No por ser nuestro cliente, es seguro que permanezcan toda la vida con nosotros. Desgraciadamente, hay mucha competencia. Existe el fenómeno que ya había mencionado en otra unidad, si no mal recuerdo, de pulverización de marcas y de productos, que significa que hay muchas opciones en el mercado. Y además hay mucha información que al alcance de nuestros clientes, de nuestros compradores, que los hacen más exigentes, los hacen más sapientes de lo que están buscando y, por supuesto, más demandantes, ¿no? Entonces hay que siempre estarlos enamorando con nuevas propuestas, con mejoras en el producto o en el servicio, postventa quizá, a través de garantías, ¿no? Este tipo de detalles que como una relación social, sea pareja, familia, amistad, pues siempre hay que estar alimentándola para que se mantengan con nosotros y no cambien a otras empresas u a otras marcas, ¿no? Evidentemente, como les había comentado hace un momento, posicionar una marca es otra meta, ya sea de cero o hacer refreshment de marca, que es, es una forma de reposicionamiento en donde queremos cambiar lo que opinan, lo que perciben nuestros clientes y nuestros compradores del producto, de la marca, de los vendedores, ¿no? Entonces, es importante también que siempre estemos evolucionando, actualizándonos y demás. Diferenciarnos de la competencia, esa es una meta que considero que debe de ser permanente. Todo el tiempo hay que buscar ser diferentes, sin atosigar al mercado, sin abrumarlo de información y de que nuevas promociones y hay un cambio en el empaque, ¿no? Porque a veces los llegamos a confundir con este tipo de cambios no planeados en alguna estrategia mercadológica. Lo que les mencionaba de generar awareness, que es conciencia de marca o conciencia de nuestra empresa, de nuestro producto, en general del concepto de negocio, mejorar la reputación. Esto lo alcanzamos haciendo uso de las relaciones públicas, que es un elemento perteneciente a la mezcla promocional, que es parte de la mezcla de mercadotecnia. Conseguir reseñas, ahorita que está tan en boga el uso de las redes sociales, es muy importante que no nos confiemos a la publicidad que pagamos y que controlamos como empresa, porque ahorita con este tipo de herramientas digitales, de tecnologías de información, pues la publicidad más efectiva o dañina para nosotros como empresarios es pues la publicidad no pagada, ¿no? La publicidad viral, ¿sí? La publicidad que los mismos clientes generan sobre nuestros productos y servicios, entre otros clientes de otras empresas o entre consumidores que aún no son nuestros clientes, ¿no? Lo que se llama también como publicidad de boca en boca. Entonces, tengan mucho cuidado en saber establecer estrategias que hagan que la reputación de mi marca, de su empresa, de su producto, de sus vendedores,
del lugar físico donde los clientes van a comprarles o la forma en que ustedes se acercan a los clientes y a los compradores a venderles, que esa reputación, si es buena, se mantenga, ¿no? Si no es tan buena, se corrija y si es mala, pues evidentemente corregirla, ¿no? El punto aquí es que es mejor que una empresa tenga una reputación, la que sea buena o mala, pero que la tenga, que es justamente ese posicionamiento que como empresarios siempre buscamos tener, a que seamos transparentes, ¿no? Seamos invisibles a los ojos del consumidor y del cliente. Entonces, sí es muy importante que cuiden, pues, la administración de las redes sociales, de los sitios que utilizan para vender a sus mercados. Por eso hacemos uso de especialistas ya en este tipo de materias como los community managers o los expertos en marketing digital, que son estas personas, incluso estas empresas, que nos van a apoyar a tener este contacto. Yo no lo veo tan digital, o sea, sí es digital en su estricto nombre teórico, pero desde mi punto de vista es un contacto multifactorial, ¿no? El ambiente digital es una forma de contactar al cliente y al comprador que se va a volver en cliente futuro, si lo hacemos bien, evidentemente. Es una forma, son herramientas de poderlo contactar en cualquier lugar, en cualquier situación, porque digo, ustedes saben que hoy en día los ciertas personas, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, etcétera, buscan estar en contacto, ¿no? En el ambiente digital, en cualquier lugar, en cualquier situación, mm, incluso a nivel más personal. Entonces, yo creo que es una herramienta de cercanía multifactorial con el mercado, ¿no? Las redes sociales. Entonces, ocúpenlas, pero ocúpenlas sabiamente, ¿no? Sin ser invasivos con el mercado, sin ser pues yo pensaría irrespetuosos. Hay que siempre buscar cuidar la privacidad hasta donde el mercado lo permita, ¿no? Porque hay mercados, hay segmentos pues muy abiertos. Si los jóvenes hoy en día, por ejemplo, les decía, son muy, eh, pues sí, abiertos a ser vistos, ¿no? A ser contactados, pero también son muy críticos, ¿no? Sobre el tipo de acercamiento que se da con ellos. Entonces, pues es una cuestión de equilibrar el uso de estas tecnologías de información para siempre tener una reputación efectiva y positiva en el mercado meta. Eh, Expandir el negocio, ¿por qué no? Atrévanse. Si es que ya se encuentran en una estabilidad que les dé seguridad, que les dé esta eh, estabilidad que comercial que buscamos todas las empresas para poder buscar ampliar el negocio, tal vez en el mismo lugar, geográficamente hablando, pero a través de dirigirlo a otro tipo de segmentos o haciendo otro tipo de procesos para diseñar diferentes nuevos productos, etcétera, ¿no? Eso también es expandir el negocio. De hecho, hay estrategias con relación a este punto en donde hablamos de diversificación, ¿no? Por ejemplo, la diversificación consiste en dirigirnos a un nuevo segmento con un nuevo producto, ¿no? Y hay estrategias de mercado en donde nos vamos a dirigir solamente a un nuevo mercado, o hay estrategias de producto en donde solamente vamos a trabajar con el rediseño del producto, del servicio que vendemos. Entonces, haciendo uso de estas tres, por al menos tres tipos de estrategias, pueden ustedes considerarse como una forma de expansión de negocio, ¿no? Para finalmente, una de las metas más importantes de la mercadotecnia será mejorar la satisfacción del cliente, ¿no? ¿Cómo las actividades de mercadotecnia generan resultados en la empresa? Actividades. Ya hablamos de las variables de mercadotecnia que la AMA considera son las más importantes para las empresas, de la herramienta de segmentación, pero ¿qué hay que hacer, ¿no? Empresarialmente hablando en cuestión de mercadotecnia para yo esperar resultados, ¿no? Pues primero que nada hay que valga la redundancia, llevar a cabo este tipo de cuestiones como es la investigación de mercados. La investigación de mercados, desgraciadamente, es una de las actividades de mercadotecnia que en ocasiones ha sido como mal vista como la más cara
y no les voy a mentir, sí, es una de las más costosas para las empresas, pero es una de las más necesarias. Ya dejemos lo efectiva, ¿no? Necesarias, porque si no conocemos antes al mercado al que nos vamos a dirigir con el producto o servicio que vendemos, pues muy probablemente tengamos errores y estos errores se traduzcan en reducción de ventas o abandono de clientes, etcétera, ¿no? Entonces, mejor es importante tener información del mercado en cuanto a sus perfiles, sus gustos, todas estas variables psicográficas y conductuales que, por ejemplo, he venido mencionando en esta sesión, para que al menos con esa información, pues tener más seguridad, ¿no? No al 100%, evidentemente, no les voy a mentir, pero sí, pues en gran porcentaje más certeza de si va o no ser aceptado mi producto o servicio, ¿no? Evidentemente, con esta información ya me es más fácil como empresaria o empresario definir el mercado objetivo, establecer estrategias de mercadotecnia adecuadas para ese mercado objetivo, utilizar los elementos de la mezcla mercadológica que cuadren con esa estrategia y finalmente evaluar, ¿no? Verificar que la estrategia haya sido como se buscaba por parte de la empresa o como el mercado también lo esperaba, ¿no? Que es esta etapa de control, que es incluso una fase del proceso administrativo. Entonces, eh, si nosotros llevamos a cabo estas actividades, pues muy seguramente vamos a satisfacer a los clientes, conseguiremos su lealtad, identificaremos más fácilmente sus deseos y necesidades para diseñar los productos y servicios con la calidad que sus expectativas están estableciendo. Aquí les traigo otra categorización. Les voy a ampliar un poquito esta diapositiva. Estas son otros categorización de metas empresariales, además de las que les mencioné anteriormente, en otros de acuerdo con el tiempo de alcance. Por ejemplo, metas de corto plazo son las que dependen de una toma de decisiones más inmediata, como por ejemplo en cuanto a semanas o meses y se refieren más a las acciones o a las partes operativas de la empresa, ¿no? Para que ciertas áreas o ciertas secciones de la empresa se dediquen específicamente a este tipo de metas. Por ejemplo, el rediseño de un empaque de un producto, ¿no? Cambio de presentación tal o cual producto. Ah, bueno, pues entonces esa actividad se va a destinar directamente al área de I+D de la empresa. Acuérdense que I+D es investigación y desarrollo. Entonces, esas metas son de corto plazo. Hay metas de mediano plazo. Estas metas son propósitos que las compañías planean alcanzar en un tiempo más moderado. Son metas que pueden repartirse en eh, áreas gerenciales, áreas ya más amplias de la empresa. Evidentemente implican más esfuerzo traducido en tiempo, presupuestos, personas, que suponen una inversión más importante por parte de la empresa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, además de cambiar el empaque de un producto, ahora lo que vamos a hacer es, si lo vendíamos nada más en el sur de la República, ahora lo voy a vender también en el norte o en el centro de la República y entonces eso involucra pues contratar o asociarnos con otros puntos de venta, buscar nuevas estrategias de distribución. Entonces, se dan cuenta, son actividades ya más importantes, ¿no? Que no tan, bueno, ocupé mal el adjetivo, pues más, ¿cómo decirlo? Más complejas, ¿sí? Que ameritan evidentemente más tiempo, por eso se realizan en el mediano plazo. Y las metas a largo plazo, estas metas no tienen un tiempo definido, pues pueden establecerse hasta en años, ajá, e incluso a partir de una proyección de ventas. Por ejemplo, algunos empresarios que fundaron grandes compañías tipo, no sé, Cuauhtémoc Moctezuma, ahora Heineken, perdón, Henkel, Grupo Modelo, pues han visualizado desde que iniciaron la empresa, ¿no? Entonces son, digamos, metas incluidas en la visión empresarial de una compañía que evidentemente requieren muchísimo más tiempo y que sí se van a realizar, pero con la evolución de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, estos son es otra categorización de las metas empresariales.
Bueno, pues eso sería todo por parte de esta sesión. Este, recuerden que esta presentación está cargada en la plataforma eStudy para que la puedan revisar con más calma si así lo desean. Y bueno, cualquier duda, estoy en el correo electrónico y muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Hasta luego.